procesamiento. Pero aquí es inicio del proceso penal guatemalteco. Primer acto. Realizado por el Ministerio Público. Quiere decir que estamos dentro de la etapa preparatoria. Vámonos al artículo 71 del Código Procesal Penal, por favor. Artículo 71 del Código Procesal Penal. Y aquí empieza la parte dramática del proceso. ¿Qué es lo que está pasando? Que a usted se le acusa que el día tal ingresó a un almacén portando un arma de fuego y usted asaltó a una persona y las cámaras lo reconocieron, y al hacer los análisis de las cámaras resulta que su rostro coincide precisamente con el rostro que usted tiene en el DPI, en el documento personal de identificación, y de alguna manera me estoy saliendo en cámara o solamente miran el pizarrón. Solo la pizarra, licenciado. Okay, vamos a ver. Solo el pizarrón. Va, entonces vamos a ver aquí. Se me olvidó. No, ahí estamos. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, entonces, leamos el artículo 71 del Código Procesal Penal. ¿Lo leo, licenciado? Por favor, por favor. Su nombre y siempre. Y si se pueden conectar, por favor, les agradezco. Con gusto, permítame un momento. Ok. Eso, así la conocemos en la comunidad. Gracias. Bueno, el Código Procesal Penal, artículo 71. Derechos. Los derechos que la Constitución y este código otorga al imputado puede hacerlos valer por sí o por medio de su defensor, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él, ante alguna de las autoridades de la persecución penal que este código establece. Si el sindicado estuviera privado de su libertad, toda autoridad que intervenga en el procedimiento velará para que conozca inmediatamente los derechos que las leyes fundamentales del Estado y este código conceden. Ok, este artículo es clave para los que son acusados. Cualquier acto que esté dirigido en contra de alguna persona dentro de la investigación, por ejemplo, recordemos nuestro famoso casito que tenemos ahí, que apareció el señor tirado enfrente de la casa de nosotros y alguien dijo, y fueron los de una moto que no llevaban casco, sino que llevaban gorros pasamontañas, pero que vestían camisa roja y pantalones azules, y desenfundaron un arma y le dispararon al señor. Bueno, hasta ese momento no se ha identificado a nadie, ni se ha individualizado a nadie. ¿Se recuerdan que hablamos en la clase pasada en qué consistía la identificación y en qué consistía la individualización? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me recuerda? ¿Qué fue lo que dijimos? La identificación, Lick, se refiere a nombrar a una persona, por ejemplo, nombre, número de DPI, estado civil. La individualización es cuando ya se delimita a una persona, por ejemplo, si cargó una playera, iba en una motocicleta y demás elementos. Ok. En la individualización, la identificación es fácil. ¿Alguien más? A ver, uno por uno, porque escucho, que me levante la mano, le damos la palabra. A ver, vamos a darle la palabra a Ian Alejandro Rodríguez Monroy. Por favor, Alejandro, y después le damos la palabra a Lilia Elizabeth Pérez Osorio. Está bien, Lick. Respecto a la individualización, es cuando ya se le acusa directamente a la persona, ¿verdad? En cuanto a la identificación, es los datos generales de la persona, DPI y ese tipo de circunstancias, domicilio y todo este tipo de circunstancias, ¿verdad? Muy bien.
Muy bien, Ian, Alejandro. A ver, Lilia, Elizabeth. Así es, como dice que perdón que tengo mal mi garganta. No hay Está problema. relacionado con los hechos delictivos, llena todas las características o los elementos y ahí ya se individualiza que él es el sindicado. Ok, perfecto. Entonces, la individualización es aquel elemento en el cual se relaciona a los actos, son los actos propios de la persona con los hechos ocurridos o acaecidos. Y la identificación se relaciona a los datos de identificación de la persona. Obviamente tienen que estar concatenados. ¿Qué significa la palabra concatenados? Unidos. Tienen que la identificación con la individualización, pero solo que la individualización lleva una característica especial, que los actos propios que cometió la persona tienen que estar relacionados con los hechos ocurridos. ¿Ya? Es el principal sospechoso. Entonces averiguamos que el de la camisa roja, el de la gorra roja, el de el gorro pasamontaña, aparecieron en una casa de habitación de la zona 5, en una diligencia de allanamiento. Ese es el primer acto que va dirigido en contra de esa persona que estamos identificando e individualizando. Vecinos del lugar, testigos del lugar, la investigación del DEIC, la investigación de la DICRI, dieron como resultado que era una moto, pero que la persona llevaba cierta vestimenta. ¿Por qué? Porque al dar un seguimiento de la investigación, momentos después de ocurrido el hecho, en una gasolinera había una cámara que observó que pasó una moto con un individuo que llevaba una chaqueta roja, que llevaba una especie, en un acercamiento de la cámara. Más adelante había otra cámara en la cual también pasó la motocicleta. Más adelante había otra cámara y también pasó la motocicleta, que corresponde y coincide con los primeros indicios que fueron recolectados en la escena del crimen, como es decir, donde estaba el fallecido, con impactos de arma de fuego, y ahí fue donde vecinos, yo solo vi que fue una persona que venía conduciendo en una moto acompañado de otra, y que se desenfundaron su arma de fuego y le dispararon. En ese lugar preciso donde le dispararon, lamentablemente no hay cámaras de grabación alguna en la vía pública ni de alguna residencia que estaba alrededor. Pero más adelante, instantes después, la cronología de los momentos secuenciales del delito en una investigación que realiza la Policía Nacional Civil determinó que en la casa marcada con el número tal hay una cámara que se observa perfectamente cuando intempestivamente iban los señores de la moto identificados con estas características. Bueno, al darles un seguimiento por parte de la Policía Nacional Civil, se determinó de que estas personas, pues, y darles un seguimiento de vigilancia, se estableció que estas personas residen en el lote 15, Manzana R, sector 4 del asentamiento Nuevo Amanecer, o del asentamiento Nicaragua, o el asentamiento Rigoberta Menchú, o qué sé yo, cualquier dirección, que al hacer la diligencia de allanamiento, inspección y registro dentro de la búsqueda y las primeras pesquisas que se están realizando, se estableció que ahí apareció la moto, ahí apareció la vestimenta, y al preguntar en el lugar a quién pertenecían esas pertenencias, hubo una persona ahí que indicó que pertenecían a José Antonio Juárez Pérez, o como fuera, Juan José Martínez Cholo, no sé, imagínense un nombre. Yo lo pongo así. Si está ahí identificarme Juan José por pura cuestión, no coincide, no es coincidencia. Entonces ahí encontramos un documento de identificación, un documento donde llenó una fórmula para solicitar empleo, y al correr la investigación
en el momento que se realizaba el allanamiento pertenece al DPI 21 34 56 836 0101 y al correrlo en el RENAP corresponde a una identificación que da como resultado la identificación de la persona, ¿ya? Y esta persona, al verse descubierto con las características del hecho, pues es el principal sospechoso. Pero imagínense cómo llega sospechoso de cometer el delito de homicidio el 15 de agosto del año 2023 a eso de las 19 horas. Eso se llama persecución penal. Las diligencias de investigación, la búsqueda de todos los indicios y de todos los elementos racionales que orientan a llegar al autor del delito, al posible autor del delito. Recuerden que este señor es inocente en tanto no se le demuestre. Solo existe la condición de que es el principal sospechoso de haber realizado un hecho delictivo ese día. Bueno, ese es nuestro caso hipotético. Estamos hablando de eso porque siempre pongo yo un ejemplo así. Entonces ahí nos vamos al artículo 71, cuando ya tenemos individualizado todavía no tiene orden de captura. No lo podemos capturar ahí. El que lo capture porque encontró los indicios y no ha hecho ningún elemento sustancial, estamos actuando arbitrariamente. Todavía no. El artículo 71 lo identificamos, lo individualizamos y lo tenemos sospechoso, pero lo tenemos bajo vigilancia. Óigase Ministerio Público, óigase auxiliares fiscales, que son los encargados de hacer esta investigación y coordinar con la Policía Nacional Civil. Bueno, entonces hacemos un paro en el artículo 71 y ya nos habla de derechos. Fíjense pues, esto es muy importante porque es parte de nuestro curso. Los derechos que la Constitución y este código otorgan al imputado. ¿Quién es Juan José Martínez Chol? El imputado. ¿Okay? O el sindicado. O el sindicado. Hasta estas alturas así se le conoce. Pero también podríamos tomarlo como el principal sospechoso de la investigación. Entonces, pero tiene derechos que la Constitución Política de la República le garantiza. ¿Y cuáles son esos derechos que la Constitución Política le garantiza? En principio, Derecho de defensa. el derecho de defensa, pero también contemplan todas las garantías constitucionales que habla la Constitución. Tiene que existir, le garantiza a los habitantes, artículo 2 de la Constitución, la vida, la libertad, la justicia. La justicia, eso subrayenlo ahí, porque de eso se trata nuestro curso. Dice, el deber del Estado es garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad y la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Artículo 2. Partiendo desde ese punto de vista, es un principio fundamental, entonces ya tenemos los derechos inalienables, y los derechos inalienables o individuales son aquellos derechos humanos que tiene la persona como tal. Entonces, a nadie pueden acusar. ¿Y qué pasaría si ahí alguien llegó, el sobrino de este señor, llegó y tiró la chaqueta roja y el gorro pasamontaña? Y no fue precisamente el que está en ese momento cuando se está llevando a cabo la diligencia. Entonces, todo puede caber. Entonces, todas las personas tienen estos derechos. Entonces, el derecho de la detención legal. Dice, ninguna persona, artículo 6 de la Constitución Política de la República, porque acá tenemos que ir relacionando todo lo que nos habla de la Constitución Política, el Código Procesal Penal, el Código Penal y otras leyes conexas que se refieren a los derechos fundamentales de las personas.
Y la detención ilegal, que está designada en el artículo 6, vamos a ponerlo aquí para que lo copien, artículo 6 de la Constitución y el artículo 71 del Código Procesal Penal, prácticamente están relacionados para esos derechos. Entonces acá vamos a poner, a partir de este momento, se deben observar los derechos del imputado o sindicado. No es como otros piensan que esos derechos se tienen que hacer valer ya cuando está frente al juez. Es desde el primer acto, que nos habla el 71, y el artículo 71 dice, puede hacer, Código Procesal Penal, puede hacerlos valer por medio de su defensor desde el primer acto del procedimiento dirigido en contra hasta su finalización. Primer acto. Entonces, acuérdense del artículo 71 del CPP como el primer acto. ¿Y qué significa el primer acto? Ahí el mismo código lo dice. Ahí nos da la denominación. Se entenderá, dice. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él. Coma. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él. Apareció la gorra, apareció la chaqueta roja, apareció la moto. Entonces es un posible autor de un hecho punible o de participar en él. Ok, primer presupuesto. Ante alguna de las autoridades de la persecución penal de este código establecido. ¿Cuáles son esas autoridades? El Ministerio Público o la Policía Nacional. ¿Ah? O Policía Nacional. Eso nos habla. Primer acto, posible autor o sospechoso principal, posible autor, y ante las autoridades, Ministerio Público, Policía Nacional. Pero ahí nos vamos a que tenemos que respetar los derechos. Ya hablamos de la identificación y de la individualización, que es cómo llegamos a descubrir que sea el primer acto y que podemos llegar a descubrir cómo es el principal sospechoso. Entonces el artículo 6 de la Constitución Política de la República nos habla. ¿Quién me lo lee? Por favor. Así rapidito porque ya tenemos... Artículo 6. Detención legal. ¿Ok? Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden liberada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Ok, pregunta de examen. ¿Cuáles son las dos formas de poder aprender y someter a una persona ante un juez? Mediante orden de aprehensión o flagrancia. Fundamento legal, artículo 257 del Código Procesal y artículo 6 de la Constitución. Si la policía llega a hacer el allanamiento y encuentra la gorra, pero no tiene ningún acto de flagrancia y no tiene la orden de aprehensión de la persona, no puede detener. Esa diligencia únicamente sirvió para obtener medios de investigación. Esa diligencia que contiene el primer acto dirigido en contra del imputado solo sirvió para obtener medios de investigación. Entonces ya el juez, el Ministerio Público, el fiscal que esté a cargo puede decir, entonces, señor juez, y nos vamos a una audiencia
unilateral. ¿Ya? Esa audiencia unilateral es la que participa el Ministerio Público con su fiscal, sea agente fiscal o auxiliar fiscal. Celebran con el juez de primera instancia. Como es un delito de homicidio de primera instancia penal. Aquí en Guatemala se llama narcoactividad y delitos contra el ambiente. ¿Sí? Ok. Entonces ya vamos con el juez a pedirle una audiencia unilateral. Esta es la acción del proceso, o sea, la unilateral, que nos habla de que es el Ministerio Público el que solicita y lleva las constancias procesales y el resultado de las diligencias de investigación. ¿Ok? Siempre y cuando ya haya tenido el control jurisdiccional. Sí me explico, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? Cualquier duda me hacen ver. Si me estoy desviando, me estoy desviando a otra cosa, pero a mí lo que me interesa es que vamos a ver una secuencia lógica y qué es lo que pasa en el proceso. Entonces, esta audiencia unilateral la celebra el Ministerio Público. Y en el Código Procesal Penal nos habla de que es el Ministerio Público el que le llega a contar todo al juez. Le dice, mire, señor juez, fíjese que nosotros estamos realizando la investigación de conformidad con lo que establece en el artículo 46, 251, 24 bis, en cuanto que es un delito de acción pública, porque tenemos entendido que falleció una persona como producto de disparos de arma de fuego, a quien se le incautó, se le encontraron 7 orificios de disparo de arma de fuego, que según la necropsia, para esas alturas ya tendrían que tener la necropsia, encontramos que fue ocasionado por un shock hipovolémico o cualquier otra circunstancia que tengan que decir. Pero resulta que en una diligencia de investigación que usted mismo nos autorizó llevar a cabo la diligencia de allanamiento, llegamos a la casa marcada con el número tal, ubicada en la colonia Santa Faz, zona 6, o en Barrio El Gallito, como fuera. O en la Cañada, digamos, pues también encontramos en la Cañada, y para no hacer despectiva la apreciación de las colonias marginales de la ciudad, sino que también en el interior de la casa ubicada en la zona 1, ahí encontramos, o en una residencia en Villanueva, en Amatitlán, en cualquier lado, identificamos estos indicios donde creemos que el señor, ¿cómo se llama? Nuestro Juan José Martínez Chol, identificado con el número de DPI, podría resultar el principal sospechoso. Por lo tanto, solicitamos de conformar con el artículo 257 la orden de aprehensión. ¿Sí? Esa es la primera diligencia en contra del... Digamos el 257, último párrafo del Código Procesal Penal, ese ya lo leímos en la clase pasada, pero hagámosle un refresh. 257 del Código Penal, del Código Procesal Penal, perdón. La aprehensión. Sí, pero hablemos del último párrafo, para no volver a leer. El Ministerio Público. Sí. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurre los requisitos de la ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso le pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad. Ahí dejémoslo, compañerita, muchas gracias. Bueno, entonces, aquí nos habla, en donde dice el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión, eso subrayenlo, y pongámosle el artículo 6, el 24 bis,
y los derechos de la persona y de la Constitución 251 de la Constitución Política. Ahí es el ejercicio de la persecución penal y acción penal pública. Es el Ministerio Público el encargado, tal como lo dice el artículo 46 del Código Procesal Penal, el encargado de llevar a cabo las investigaciones que correspondan. Pero también es el encargado de velar por el estricto cumplimiento de la ley, como lo dice el artículo 251 del Código Penal, del Código Procesal Penal, perdón, 251 de la Constitución Política, para que pueda realizar esta solicitud de la orden de aprehensión. ¿Por qué la solicita? Porque encontró todos los indicios suficientes para poder identificar e individualizar a una persona. Y entonces esto que dice en el último párrafo del 257, el Ministerio Público se lo tiene que decir al juez. ¿Por qué usted me viene a pedir la orden de captura? Le puede decir el juez. Porque resulta que cumple con todos los requisitos de la ley y resulta necesario su encarcelamiento porque se refiere a un tipo penal o a un delito que es perseguible de acción pública, es perseguible de oficio y que es el delito de homicidio regulado en el artículo 123 del Código Penal. Entonces, pero antes de ver esa solicitud, también el Ministerio Público le tiene que hablar al juez de acuerdo al artículo 108. Miremos el 108. 108 del Código Procesal Penal. A ver quién me lo lee así rapidito. Se lo leo yo, Lick. Por favor. Artículo 108. Objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo. 108, ¿verdad? Me está leyendo, creo que es el 181. No, 108, objetividad. Ok. ¿Sí es ese? Facultades del Ministerio Público. Ajá. Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. Deberá formular los requerimientos y solicitudes conforme a ese criterio, aún en favor del imputado. En el ejercicio de su función y en un plazo no mayor de 15 días de recibida la denuncia, el Ministerio Público debe informar a la víctima de lo actuado y sobre la posible decisión a asumir. La víctima que no sea informada en dicho plazo puede acudir a un juez de paz para que éste requiera en la forma más expedita que en 48 que en 48 horas el fiscal le informe sobre el avance del proceso. Si del informe o ante a él falta de el juez de paz considera insuficiente la preparación de la acción penal, ordenará al fiscal que dentro de un plazo no mayor de 30 días le informe de nuevos avances o, en su defecto, sobre las circunstancias que impiden que no pueda avanzar más en la investigación, bajo apercibimiento de certificar al régimen disciplinario del Ministerio Público el incumplimiento, constituyendo falta grave. Ok. Entonces, si se dan cuenta, antes de llegar con el juez, el Ministerio Público o el fiscal tiene que llegar con toda la prueba o todos los indicios bien claros. Y si encontró algo a favor del imputado en la diligencia de allanamiento o en la diligencia de investigación, tiene que presentarla también al juez para que indique que está trabajando con la más objetividad del caso. Entonces, y deberá formular, dice el artículo 108, los requerimientos y solicitudes conforme ese criterio en favor del imputado. No solamente como acusador, sino que también a favor del imputado. En el ejercicio de la función, en un plazo no mayor de 15 días de recibir la denuncia, el Ministerio Público deberá informar a la víctima lo actuado sobre la posible decisión. Eso es cuando se presenta la denuncia.
Pero básicamente lo que se refiere a este artículo es que tiene que trabajar con toda la objetividad. Tiene que decirle al juez, tomando en cuenta estos intereses que el Ministerio Público persigue o protege en razón de los intereses de la sociedad y del Estado, solicita la orden de aprehensión de esta persona en esta diligencia que se lleva a cabo en el órgano jurisdiccional. Y entonces el juez evalúa todo lo que le presenta al Ministerio Público y emite la orden de aprehensión. Y esta persona puede ser habida en cualquier parte donde se encuentre o en los lugares específicos que el Ministerio Público señala. Para este efecto ya el Ministerio Público ha hecho las diligencias de investigación en donde ha identificado una casa de habitación, ha identificado una oficina, ha identificado una fábrica, otra casa de habitación de su abuelita, casa de su abuelita, casa de su tía, casa de su tío, y así sucesivamente en los lugares donde puede ser, y le solicita la orden de allanamiento, inspección y registro al juez para que la autorice y se lleve a cabo esta diligencia para la captura de la persona. Si esta persona es capturada, pues tendrán que tomársele sus derechos son los principales, y observar para que no se violen las garantías constitucionales. Permiso. Sí, ya es ahora, ¿verdad? Ya nos tenemos que retirar. Bueno. Y nos vamos a una primera declaración indagatoria basada en el artículo Permiso. Marilyn. Ya estoy viendo el agüita, se la pago. Quería hablar, Marilyn. Aquí no voy a pasar Madeline, pagando, micrófono. Está bien el agüita, pero micrófono, porfa. Artículo 82 del Código Procesal Penal. Esa es la próxima sesión que vamos a tener en vía virtual. Y primero Dios, en el momento que tengamos la clase en vía presencial, vamos a hacer un simulacro de esta audiencia. Vamos a hacer un simulacro pequeño de la unilateral y vamos a hacer un simulacro de la primera declaración indagatoria. Para ahí necesito a un sindicado, necesito a un fiscal, a un defensor y a un juez. Entonces vayan preparándose quien es el que se anima, los que participan en esta actividad. Obviamente de alguna manera se les toma en cuenta por su actitud en cuanto a participar en clase y ayudar y coordinar para que sea un acto simulado de una primera declaración indagatoria, pero lo vamos a ver teóricamente en la próxima clase virtual. Por eso es de que esto está excelente, de que vamos a hacer clases virtuales con explicaciones teóricas, avanzamos un montón hoy, y clases de práctica directamente cuando estemos en la presencia. Entonces, creo que se me acabó el tiempo, no me alcanzó. Quería explicarles más, pero creo que abordamos lo que era necesario para esta clase y vamos a darle un chequecito aquí a las primeras actividades del programa que ya tenemos después. Vamos a pasar a lo que es la denuncia, la querella, prevención policial. Quiero dejarles de tarea, por favor, que alguien consiga una querella, una denuncia y una prevención policial para compartírselas a todos, sacarles reproducción, que se den cuenta cómo son las denuncias y la prevención policial. Pueden ir a cualquier lugar o algún proceso que ustedes conozcan para investigar cómo se hace una prevención policial, que son los elementos básicos que establece la ley para poder dar aviso al Ministerio Público de cómo han ocurrido los hechos delictivos. ¿Alguna pregunta? Termino en un minuto. ¿Estamos? ¿O ya se me desconectaron todos?
No, Eso licenciado. no, licenciado, aquí estamos escuchando. Estamos Aquí licenciados. estamos escuchando. Si no es por eso, entonces les agradezco muchísimo su atención. Mi mayor intención es de que ustedes vayan aprendiendo. Que ustedes aprendan y conozcan el proceso penal teóricamente, pero también vamos a hacer algunas prácticas para que ustedes se den cuenta con la participación de algunos compañeros, porque no podemos pues poner a hacer prácticas a todos, porque ya se dieron cuenta ustedes la cantidad de personas que son. Kevin, ¿está levantando la mano? Sí, licenciado, solamente una consulta. Dijo una querella, una denuncia y... Una prevención policial. Prevención policial. Ok, perfecto. Licenciado, Por ¿estas favor. clases que está grabando las va a subir a algún lado? ¿O a la plataforma? Permítame, no sé si se grabó esta. No sé si se grabó. Sí, se grabó. Bien, licenciado. Bueno, Sí, si sí, se grabó, Indica qué que bueno. está grabando. Una querella. Primero, aquí la voy a estar escribiendo en el pizarrón. Perdón. Una denuncia. Una denuncia. Una querella. Una prevención policial. Sí, miran ahí lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Voy a Bueno. descargarle un programa. Entonces, estas las vamos a sacar copias y las vamos a repartir A las 9. para que vean, yo las voy a evaluar. Los que me puedan conseguir eso y me las suban o me las manden por el grupo, mucho que mejor, las escaneamos y las compartimos en la vía del WhatsApp. Ya cada uno la mira electrónicamente y ya no es necesidad de estar sacando fotocopias porque es muy caro las copias. Y entonces ya ustedes la van leyendo y miran cómo se hace una denuncia. Pero por favor, quiero que los compañeros que participen en la querella me hagan favor de presentármela y decirme cuál es su número de carnet, porque todo esto yo lo tomo en cuenta. En algún momento yo les doy una ponderación de puntos. Denuncia, querella y prevención policial. Por favor, pueden consultar con sus amigos, con sus familiares abogados, con sus amigos en algún momento. Y Kili, tenés tu micrófono encendido. Ay, claro. y entonces ya podemos compartirlas con los demás compañeros. Vamos a tratar aquí, si me la traen y me traen con su número de carnet, yo al final del curso, cuando esté calificando, pues voy a tomar en cuenta los colaboradores, así como los que están participando en las audiencias que vamos a llevar en simulacro. Yajaira. Sí, buenas noches. Sería en la próxima clase presencial, ¿verdad? Por favor, si la tienen antes, me hacen favor de, voy a coordinar con la auxiliar para que suban o se la manden a ella y ella la reproducimos en el WhatsApp que tenemos, siempre y cuando ustedes las hayan escaneado y ustedes ya la pueden leer, cada uno de ustedes las puede leer en una plataforma de WhatsApp. ¿Algo más? Gilsi, ¿me quería hablar? Sí, licenciado, muy buenas noches. Una pregunta. En lo que es la prevención policial, esto le voy a comentar. A mí me robaron mi celular la semana pasada. Okay. Hice una denuncia en la policía. ¿Esto puede entrar como la prevención policial o como la denuncia para subirla? Sí, es la prevención. Regularmente la prevención policial es que la policía se entera de un accidente de tránsito o entraron a robar a una casa y toman nota y hacen una prevención policial para el Ministerio Público. En este caso también es una denuncia la que se puso ante la Policía Nacional Civil, pero hay que identificar qué es lo que tenemos como denuncia. 297 y 302 del Código Penal, del Código Procesal Penal, pero quiero que ustedes consigan un modelo para poder entrar a analizarla y a poder verla. Si usted tiene su denuncia de la que presentó por el robo de su celular o el hurto de su celular, pues preséntemela y con todo gusto la miramos y hacemos ver si es denuncia o es prevención policial, dependiendo de lo que haya redactado la policía. ¿Estamos? Gracias. Sí, bueno, gracias. Por mi parte les agradezco mucho su atención, que pasen feliz noche, que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Gracias. Feliz noche.